Muy buenas tardes, la vocería del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa en la que se hablará sobre la reforma en materia de salarios mínimos. La presente rueda de prensa está encabezada por la diputada por Guanajuato, Alma Rosa de la Vega Vargas. Además, será acompañada de la diputada por Jalisco, Claudia García Hernández Morena. Damos el uso de la voz a la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy discutimos una reforma pues crucial para el bienestar de millones de trabajadores y trabajadoras de este país. Las modificaciones propuestas al artículo 123 de la Constitución garantizarán un salario digno, justo y acorde con las necesidades de las y los mexicanos. Con esta reforma reafirmamos uno de los pilares de la política nacional de la Cuarta Transformación. Durante décadas, los gobiernos neoliberales aseguraban que aumentar el salario mínimo solo crearía inflación y que sería contraproducente con las personas que menos tienen. Sin embargo, durante este sexenio, la voluntad y la gran dirección de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador transformó un salario mínimo de 88 pesos en el 2018 en uno de 249 pesos en el 2024. Y más aún, de 375 pesos en la zona fronteriza del norte. Con esta reforma no solo se garantizará que el salario mínimo aumente anualmente por encima de la inflación, sino que también establezcamos que los salarios mínimos de nuestros maestros y maestras de tiempo completo de nuestras policías, de las Guardias Nacional, las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras, no sea menor al promedio de los salarios que cotizan ante el IMSS. Esta reforma refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar de todos y todas los trabajadores y nos acerca a un paso más hacia la construcción de una sociedad más equitativa, más justa. Al reconocer nuestra deuda con las fuerzas de seguridad, con nuestros héroes y heroínas de la pandemia del COVID y con los de seguridad de nuestros maestros que moldean el futuro de México. Estamos creando un país que a través de mejores condiciones laborales, gracias a las personas que más se esfuerzan. Esto no es paso menor. Estamos fortaleciendo los derechos laborales y a punto de garantizar que el salario mínimo sea verdaderamente un pilar de justicia para quienes más lo necesitan. Pues muchas gracias. Es ahora el turno de la diputada Claudia García Hernández, también de Morena. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todas ustedes, medios de comunicación. Miren, abismal es la palabra para referirnos a la diferencia que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado con respecto de sus antecesores en todos los aspectos de su gobierno. Pero hoy platicamos muy particularmente en torno al salario mínimo. Y este recorrido que venimos haciendo desde 1982 con Miguel de la Madrid, cuando no solamente se desplomó el PIB, aumentó el desempleo, la pobreza, la desigualdad económica, por no solamente las presiones de los organismos financieros, sino también por la forma particular de ver en México cómo debían tratarse los salarios mínimos dentro del partido que gobernaba, que era el PRI. Que bueno, como nosotros sabemos, buscaba beneficiar a los grandes grupos empresariales con la falsa idea de atraer más inversión. Lo mismo ocurrió durante el sexenio de Zedillo, de Salinas, que impulsaron también un amplio número de reformas constitucionales, la mayoría de las veces con la venia del PAN, para precarizar
los ingresos de la clase trabajadora. Y miren, hay datos muy importantes que debemos de compartir. Durante el gobierno de Calderón, el salario mínimo no solamente no aumentó, sino que disminuyó de 76 pesos con 86 centavos a 76 pesos con 59 centavos. Y durante el gobierno de Peña, solo aumentó 11 pesos con 56 centavos. Es decir, ni lo de un kilo de tortillas. Y esto es muy fácil de contrastar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde no solamente se vieron cambios cuantitativos, sino cambios cualitativos que verdaderamente se han visto en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, porque hoy forman parte esencial de esta cuarta transformación. Y lo digo porque durante este gobierno se eliminó la subcontratación, se aumentaron las vacaciones y las pensiones de los trabajadores que otorgaban las AFORES, se creó el sistema de pensiones de bienestar y estos actos de justicia no se podían concebir en gobiernos anteriores. Fíjense, hasta la OCDE hizo público un estudio que entre mayo de 2019 y mayo del 2024, en México se incrementó el salario en 86.6% arriba de la inflación. ¿Saben? México hoy es el segundo lugar con el menor desempleo dentro de los países que pertenecen a la OCDE. Somos la 12ª economía a escala mundial. Durante este gobierno, la pobreza laboral es la más baja en los últimos 15 años. 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y justamente son los trabajadores de México los autores del éxito económico que está registrando nuestro país. Esto quiere decir que con esta reforma constitucional al salario mínimo estamos cerrando una deuda histórica que con datos podemos comprobar y será siempre a favor de los trabajadores y trabajadoras que por supuesto celebramos en todo el país. Muchas gracias y que vivan los trabajadores de México. Cedemos el micrófono a la ciudadana Elvira Romero, quien tiene una pregunta para las legisladoras. Muy buenas tardes, legisladoras, diputadas. Bueno, he escuchado un poquito de la discusión el comentario que han hecho sobre el tema del salario. Yo como ciudadana normal, yo pregunto, tienen razón en que suba el salario, pero también tenemos en cuenta en que el precio de la canasta básica en cuánto está. O sea, ¿de qué nos sirve el salario, que aumente el salario? Nos suben impuestos y la canasta básica está alta. O sea, yo le digo en un nivel medio. Sí, los impuestos no han subido, o sea, en estos 6 años el presidente Andrés Manuel pues no subió los impuestos, entonces eso quiere decir que esa parte tampoco se va a tener en este sexenio. Sí. Mire, yo le comento en el tema lo que es el trabajo laboral de una empresa, de un trabajador, un auxiliar general, digamos, porque vamos abiertamente, ¿no? Porque no podemos decir salarios de trabajadores que ganan bien y pues básicamente pues la canasta básica pues le sale, no hay problema, pero en una persona que tenemos un trabajador, te digo, un auxiliar general, el impuesto sí se ve reflejado cuando te entregan tu nómina, sí se ve reflejado. Sube tu aumento, sí te sube tu aumento, pero también los impuestos te cobran más impuestos. Te lo digo porque yo fui trabajadora y se ve en eso. Y la canasta básica, pues, realmente son precios altos. Yo creo que son problemas estructurales que se han venido
mejorando conforme van pasando los años, porque el problema heredado de esta política macroeconómica neoliberal ha sido tremendamente invasiva en contra de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que en el neoliberalismo había esa falsa concepción de que al subir un salario todos los precios iban a subir, pues quedó derribada a través de lo que estamos viendo con el aumento del salario. Sin embargo, se tiene que seguir trabajando porque no todos estamos en la intención de que a los trabajadores les vaya mejor. Hay fuerzas muy grandes justamente con las que este gobierno de la Cuarta Transformación tiene que confrontar para hacer las cosas diferentes. Y hay muchos acaparadores quienes trabajan justamente para otorgar esa parte de la canasta básica. Entonces, estoy segura que poco a poco se tiene que ir reflejado en lo que a cada una de las personas. Sin embargo, esto es histórico porque no es lo mismo que tú tengas apoyos de diferentes tipos para que puedas alcanzar a comprar esa canasta básica, que además de no tenerlos, tu salario no aumente. Y justamente esta transformación se dio por esa enorme necesidad de la gente de que se transite a otra forma de sociedad donde la gente pueda vivir en armonía. Agradecemos su presencia a esta rueda de prensa en materia de salarios mínimos. Muchas gracias.